Los dominios de la aritmética y la geometría nunca han sido completamente independientes. La idea de longitud, la idea de área y la de volumen suponen la aplicación de números a configuraciones geométricas. Y este concepto general puede ser considerado como la fuente de la cual surge la geometría analítica. La geometría analítica se define como un método que unifica el álgebra y la geometría. La idea de este método, cuando se aplica al plano, comienza con el establecimiento de una correspondencia entre parejas ordenadas de números reales y puntos en el plano. Pero lo verdaderamente rico del método es que la correspondencia entre puntos y parejas condujo a la idea de que se podían, a su vez, hacer corresponder fórmulas algebraicas, con figuras geométricas y figuras geométricas con fórmulas algebraicas. La geometría analítica como tal surge en el siglo XVII. Sin embargo, podríamos considerar algunos antecedentes. Por ejemplo, que ya Apolonio tenía una caracterización de las secciones cónicas, por medio de lo que ahora llamamos coordenadas, aun cuando no había valores numéricos asignados. Por otro lado, la latitud y la longitud en la geografía de Ptolomeo eran coordenadas numéricas. También Papo, en su colección matemática, tenía un tesoro de análisis, en el que solo tenemos que modernizar la notación para obtener una aplicación del álgebra a la geometría. Incluso una representación gráfica se vislumbra en el siglo XIV, como por ejemplo en el trabajo de Oresme. Pero esta forma de vincular el álgebra con la geometría tuvo que esperar el desarrollo al que llegó el álgebra en el siglo XVI y al pensamiento racionalista del siglo XVII. Estos dos factores permitieron una aplicación conveniente del álgebra al análisis de los antiguos, condición necesaria para el surgimiento de la geometría analítica. El siglo XVII resulta maravilloso por su fecundidad para las ciencias y las artes. Basta pensar en Galileo, Harvey, Rubens, Newton y Rembrandt, entre otros. En la Europa de este periodo, Francia surge como uno de los estados más poderosos, con una monarquía absoluta y gobernada por notables estadistas. Por ejemplo, el reino de Luis XIV, notable por fomentar un ambiente propicio para el desarrollo de las ciencias y las artes. Marcó una nueva época para el mundo occidental. La característica del pensamiento científico y filosófico de este tiempo es la de escudriñar, la de profundizar en todas las creencias y conocimientos establecidos anteriormente. Un ejemplo del producto de esta forma de pensar es la creación de la geometría analítica. Su descubrimiento fue hecho en forma simultánea e independiente por dos franceses, Pierre de Fermat y René Descartes. Fermat aplicó en una nueva dirección el estudio de los lugares geométricos. En su trabajo
publicado en el año de 1629, dedica escasas 8 hojas a la línea, al círculo y a las secciones cónicas. Estableció en un lenguaje preciso el principio fundamental de la geometría analítica. Si en una ecuación se tienen dos cantidades desconocidas, tenemos un lugar geométrico que puede ser una recta o una curva. Demostró además que las ecuaciones de primer grado, expresadas en términos generales como AX más BY más C igual a 0, representan rectas, mientras que las ecuaciones de segundo grado de la forma x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c igual a 0 representan circunferencias. Y otras ecuaciones de segundo grado pueden representar, en general, parábolas, elipses o hipérbolas. En cuanto a Descartes, su único trabajo sobre el tema de geometría aparece como una aplicación en su tratado filosófico conocido como El discurso del método, publicado en 1637. El discurso del método marcó el comienzo de una nueva aproximación de las ciencias, pues establece los fundamentos de una metodología científica. El discurso expone un método general de pensamiento idóneo para facilitar las invenciones y encontrar la verdad de las ciencias. El anexo de su geometría se publicó como una aplicación de su método general. Y 2 siglos después, Ampère denominó a este método de la geometría como geometría analítica. El trabajo de Descartes es más general en alcance que el de Fermat, el cual está limitado a ecuaciones de primero y de segundo grado. El mérito de Descartes consiste, sobre todo, en su aplicación conveniente de la bien desarrollada álgebra del siglo XVI al análisis geométrico de los antiguos. Y de acuerdo con esto, en un enorme ensanchamiento de su aplicabilidad.